¿Cómo estamos? Qué bueno verles. Oye, yo sé que no nos podemos parar ni saludar, ya que es una de las cosas que he hecho mucho de menos de nuestras reuniones, pero tal vez sí se puede dar vuelta a la persona que está al lado, hacerle así, ¿sí? Saludo al que está detrás, mire que hay más gente ahí reunida. Qué bueno, qué lindo poder encontrarnos nuevamente. ¿Se acuerda que al principio, y lo hemos repetido varias veces, que sobre todo en este tiempo, una de las cosas que vamos a tener que tener como iglesia es la flexibilidad? Y bueno, ahora tuvimos que volver a cambiar la forma en cómo nos reunimos, exigir pase y movilidad, y por eso les animamos a seguir perseverando aún, ¿no es cierto?, cuando las cosas están con tanta, pudiéramos decir, tantos cambios y ajustes, y poder aprovechar las instancias que tenemos para poder participar, ya sea aquí el día domingo, en los grupos de encuentro, en otras instancias, si lo estás haciendo también conectándote por medio de la transmisión, a poder justamente estar en un mismo espíritu y seguir adorando al Señor juntos. Es realmente una alegría poder hoy día compartir nuevamente la palabra con ustedes. Y hemos estado recorriendo en esta serie acerca de que la mano del Señor nos ha sostenido, que Él ha sido bueno. Estuvimos viendo a través de distintas partes de la Escritura, a través también de la historia de nuestra iglesia, de cómo el Señor ha sido fiel. Y creo que cada uno de nosotros puede recordar aspectos en la historia de nuestras vidas personales, en las cuales podemos decir, ¿sabes qué? La mano del Señor me ha sostenido. Pero también, quizás cada uno de nosotros podemos recorrer la historia de nuestras vidas y recordar capítulos, situaciones, instancias, pérdidas, en las cuales hay un capítulo abierto y en las cuales tal vez nos surge la pregunta de decir, Señor, ¿estabas realmente presente en ese momento? Y hoy día me gustaría detenerme justamente en esta pregunta, y por eso el título del sermón es Tu mano me ha sostenido, aunque a veces no entiendo todo. Y quizás inclusive hoy día tú has venido a este lugar o estás escuchando, conectándote por medio de la transmisión a la iglesia con preguntas en tu vida, con preguntas respecto a situaciones, a decisiones, a cosas que han pasado. ¿Qué sucede con estos capítulos que son inconclusos? Y cuando miramos atrás y a veces quizás vemos en nuestra vida y recordamos momentos, circunstancias, quizás enfermedades, quizás accidentes, relaciones rotas, en las cuales vemos el camino hacia atrás y nos preguntamos, Señor, ¿estabas presente en ese momento? Son como capítulos de una historia, capítulos quizás de un cuento en el cual no sabemos el relato final. No sé si alguna vez has visto alguna película, alguna serie, no sé, que están de moda, donde te dejan un final abierto, un final en que tú dices, ¿pero qué pasó? Los músicos saben, ¿no es cierto?, cómo usar algunas armonías que dejan esto suspendido, en los cuales no hay un final claro. Y nosotros necesitamos como seres humanos tener estos finales y a veces como amarrar las cosas y es como que nos queda este sentido del punto suspensivo y a veces no logramos muchas veces lidiar con esos puntos suspensivos, con esos capítulos que están inconclusos en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? No somos los primeros en lidiar con esto. De hecho, en la historia de las personas de fe nos encontramos muchas veces que ellos han batallado con este silencio de Dios, con estos capítulos que no están cerrados. Mira, por ejemplo, el Salmo 102, del 1 al 11, dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia, inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo, pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado, marchito como la hierba, y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado.
me acuesto y sigo despierto. ¿A alguien de aquí le pasa eso? A mí a veces me pasa. Como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día. Se mofan de mí y me maldicen. Me alimento de cenizas, las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como la hierba. Estas no son esas dedicatorias que ponemos en las tarjetas de cumpleaños, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios, que no esconde justamente la pregunta, la duda y la lucha de los seres humanos en tratar de comprender los capítulos no concluidos de la vida, sino que nos muestra abiertamente de que hay cosas que probablemente no entenderemos. Y es ahí justamente donde la duda en nuestras vidas puede comenzar a surgir. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta que hay algunos cristianos que muchas veces tratan de evadir esta duda, de no hacerse cargo de estas preguntas, como pensando que es poco espiritual o inclusive es contradictorio a la fe tener estas preguntas de los capítulos inconclusos de la vida. Y es como que si la fe se tratara de un tema de volumen, que mientras más fuerte grito lo que creo, entonces más va a pasar. La fe cristiana está sustentada sobre algo mucho más poderoso que eso. Y por eso debemos romper muchas veces esta superstición que hay dentro de las iglesias en que es como que tratamos de evadir por medio del volumen estas batallas que son parte de nuestra vida. Dios no nos invita a mutear, a silenciar estas preguntas. Es interesante, probablemente ustedes conocen a este grupo, no me quiero equivocar ya, irlandés me parece que no es cierto, YouTube, y probablemente conocen a Bono. Y él en una entrevista que está teniendo le preguntan acerca de la música cristiana, del arte cristiano. Y él dice lo siguiente: esto realmente tiene que parar. Quiero escuchar una canción sobre la crisis de tu matrimonio. Quiero escuchar canciones de justicia. Quiero escuchar sobre la rabia contra la injusticia. Quiero escuchar una canción tan buena que haga que la gente quiera hacer algo al respecto. En esta entrevista él dice, ¿sabes qué? Necesitamos estos salmistas que aparecen aquí que puedan hablar acerca también de las batallas de nuestra vida. Yo me pongo muy contento cuando escucho a veces composiciones nuevas, canciones, inclusive dentro de nuestra iglesia, que hablan acerca de estas preguntas abiertas, que es como la que tenían los salmistas. Es cosa de leer los salmos, es cosa de leer las escrituras y darse cuenta de esta batalla que estaba tan presente justamente en la vida de las personas. La fe no es un tema de volumen. Con esto no estoy diciendo que debemos proclamar sus promesas, que debemos obviamente creer en ellas, pero si no nos convertimos como este personaje que aparece en la tele que dice que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. ¿La conocen? No voy a hacer publicidad ya, pero hay algo más profundo en la fe cristiana que eso. Tal vez tú tienes en tu vida capítulos inconclusos. ¿Y sabes qué? Te tengo aquí una noticia, que no sé si va a ser buena o mala para ti. Pero hay capítulos en nuestra vida que no van a ser cerrados en esta vida. Que probablemente no vamos a comprender por qué han sucedido. Déjenme compartirles algunos de esos capítulos abiertos en mi vida. Mi abuelo materno, él fue pastor metodista, episcopal. Toda su vida fue pastor itinerante. Él comenzó su ministerio en el sur, en Loncoche. Y bueno, toda la vida justamente ligada al ministerio. Cuando ya comenzó su vida anciana, de repente notamos que empezó a olvidarse de algunas cosas, que ya no recordaba algunos nombres y de repente nos dimos cuenta que los olvidos ya no eran tan solamente esporádicos, sino que había algo mucho más profundo
Y en esos años, ya estoy hablando hace hartos años atrás, que no estaba tan conocido la enfermedad, se les diagnosticó el Alzheimer. Y fueron varios años de estar, ¿no es cierto?, compartiendo la vida con mi abuelito como familia, y en el cual uno se preguntaba qué es lo que está pasando, por qué está avanzando esta enfermedad. Y uno podría decir, bueno, una persona que dedicó su vida al Señor y entra con esta enfermedad, que es una enfermedad que creo que para los que lo rodean, ¿no es cierto?, es mucho más difícil de llevar porque empieza a desconocer los nombres de los hijos, de los nietos, etc. Y bueno, finalmente él falleció debido también a esta enfermedad. Un capítulo que yo me pregunto, ¿qué pasó? Miro hacia atrás y digo, ¿qué pasó ahí? Hace algunos años atrás, un primo muy querido, una familia, un pequeñito de cerca de 2 años, encontró por ahí un lugar donde meterse a la piscina y cayó a la piscina. Gracias a Dios él sobrevivió, pero quedó con secuelas neurológicas muy, muy fuertes que hasta el día de hoy lo acompañan y es un desafío también en términos de todo lo que ha significado para esta familia acompañarle en este proceso de este hijo que tiene un antes y un después. Y a uno le surge la pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué sucedió este accidente? Los hijos de un amigo muy querido, un pastor muy amigo, que compartíamos siempre aquí en el sector, el año pasado, en medio de la pandemia, su hijito empieza a tener una reacción de salud. Camino a la clínica, la hijita fallece en el auto de un momento para otro y todos nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y tal vez si nos pusiéramos a hacer un recorrido en la historia de cada una de las personas que están acá, vamos a encontrar capítulos que están como con este punto suspensivo, inconclusos de nuestra vida. Tal vez tú tienes una relación que se rompió y te preguntas, ¿qué es lo que hice yo? ¿O qué es lo que hizo la otra persona para que esto no funcionara? Tal vez en tu vida hay un accidente que marcó la historia de tu familia o tu historia personal. Quizás en tu vida hay circunstancias que otras personas inclusive intervinieron de manera dañina en tu familia, en tu vida personal, y hay un punto suspensivo. Michael Novak, un escritor, dice, la duda no es tanto una línea divisoria que separa a la gente en campos diferentes, sino más bien el filo de un cuchillo que corta toda el alma. Elie Wiesel, que es un sobreviviente a un campo de exterminio nazi, dice, mi tradición enseña que ningún corazón está tan sano como un corazón quebrantado. Yo diría que ninguna fe es más sólida que una fe herida. Y la verdad, queridos hermanos, hermanas, amigos que están aquí, que nos están escuchando, la duda es una compañera en el camino de la vida y también en el camino de una fe honesta. Y me gusta mucho este concepto de una fe que es honesta, que no es una fe que evade las batallas, las preguntas de la vida, sino que justamente observa la complejidad de lo que sucede en la vida y puede acercarse a Dios en búsqueda de esperanza y en búsqueda también de algo que nos sustente mucho más allá de nuestras circunstancias. La duda es una compañera que probablemente nos va a seguir. ¿Y sabes qué? Si no hay incertidumbre, si es que no hay algo muchas veces que nosotros no comprendamos, tampoco es probable que la fe pueda florecer. Porque hay algo muy distinto entre tener fe y tener conocimiento. La palabra de Dios nos dice de que va a haber un momento en el cual vamos a lograr conocer las cosas con una claridad mucho mayor, una claridad completa, más allá de lo que logramos comprender ahora. Eso es justamente lo que nos dice este pasaje de 1 Corintios 13, 12.
Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. La batalla de nuestra vida justamente es vivir en esta realidad de este ya, pero todavía no. Una obra que Cristo inició, pero en el cual todavía estamos en el proceso. Yo no sé cuántos saben que la tierra no es el cielo. ¿Saben eso, no? ¿Cierto? Es muy distinta la realidad que vivimos aquí a la que vamos a vivir en la eternidad. Y esto es lo que justamente este pasaje nos está diciendo. Vivimos en un tiempo en el cual hay preguntas, hay dudas, hay cuestionamientos, hay capítulos abiertos. Pero la tierra es el único lugar donde nosotros vamos a poder ejercer la fe. Cuando estemos en el cielo ya no vamos a necesitar fe. ¿Por qué? Porque vamos a estar cara a cara delante del Señor. Nuestro velo va a ser quitado. Es en este campo de entrenamiento en el cual necesitamos justamente en medio de la duda, en medio de estos capítulos no cerrados, aprender a vivir lo que significa una fe que va mucho más allá de las apariencias, de las circunstancias. La duda es una de las expresiones de la paradoja de vivir en el ya, pero todavía no, de la historia de la redención de Dios. Como decía al principio, vemos hacia atrás y vamos a ver la mano de Dios obrando con poder muchas veces en nuestra vida. Pero hay otros momentos en los cuales decimos, Señor, ¿y por qué esta oración no la contestaste de esta manera que yo esperaba? Van a haber batallas en las cuales quizás a personas les va a tocar vivir y van a poder contar justamente una historia fructífera en relación a eso, y otras personas que van a contar otra historia que no terminó de la misma manera. En el mismo ministerio de Jesús vamos a ver de que Él en su soberanía se acercó a algunas personas, como en el estanque, y sanó a alguna persona. ¿Y qué pasó con todos los demás? Quizás los demás también quedaron con esa pregunta. ¿Por qué no se acercó a mí? Hay un plan soberano que muchas veces en nuestra capacidad humana no logramos comprender. Y por esta razón y justamente esta batalla en que no nos gusta la incertidumbre, y menos nos gusta la incertidumbre en un mundo posmoderno como el que estamos viviendo, en el cual queremos tener la certeza y el control de todo lo que pasa, nos cuesta batallar con la duda. Nos cuesta batallar con los capítulos abiertos de nuestra vida. Nos cuesta lidiar con eso. Porque estamos acostumbrados que si tengo la comida fría, abro el microondas, meto el plato, cierro la puerta, aprieto el botón y en 2 minutos ya tengo la comida lista. Esta cultura de lo instantáneo, en donde ahora ni siquiera tengo que esperar, ¿no es cierto?, para conectarme. En mis tiempos, ya que no es tanto tiempo atrás, pero en mis tiempos me acuerdo que para solamente conectarse por internet había que conectarse al teléfono, esperar que estuviera el tono, que nadie estuviera hablando por teléfono en la casa, ¿no es cierto?, porque si no se caía internet. Ahora no, es lo peor que nos puede pasar en la vida si es que estamos en algún momento con un poquito de no banda ancha, sino que se disminuye la velocidad. Estamos acostumbrados a tener el control de las cosas. Pensamos, ¿no es cierto?, que por tener un celular que tiene las aplicaciones adecuadas, entonces podemos controlar también nuestra vida. Pero cuando pasa algo que nos descoloca, una historia abierta, cuando sucede algo en nuestro mundo, como lo que está pasando con la pandemia, que nos hace perder el control, ¿no es cierto?, que en el cual ya no podemos desplazarnos con toda la libertad que quisiéramos, donde tenemos que estar muy, muy precavidos, es un recordatorio de que realmente no tenemos el control. No tenemos el control de nuestras vidas. Hay un creador por sobre el universo. Por eso, la fe es creer el relato de Dios en medio de los capítulos inconclusos de la vida. Es creer la historia que Dios nos cuenta. Y la historia de Dios está encarnada justamente en Jesucristo. Él nos trajo esta versión de la historia en medio de este mundo caído, en este mundo incomprensible, en este mundo con preguntas abiertas,
En este mundo en donde vemos justamente la manifestación tantas veces del odio, de la violencia, Jesús trajo una historia y es en esta historia en la cual debemos justamente edificar nuestra vida. Y hoy me gustaría contar o resumir esta historia en estos 4 conceptos. En el concepto del pesebre, en el concepto de la cruz, en el concepto de la resurrección y del regreso de Cristo. ¿Qué nos cuenta el pesebre? Que ya nos estamos acercando justamente a estas fechas donde vamos a celebrar y a recordar el nacimiento de Jesucristo. El pesebre, como dice ahí, nos recuerda que Jesús es el Dios que se acerca al dolor y la realidad humana. En ninguna otra religión del mundo encontramos un Dios que justamente se acerca para poder acompañarnos en medio de estas preguntas de la vida. En los relatos de las religiones del mundo justamente hay explicaciones en términos de por qué nos pasan las cosas. En el hinduismo, esta interpretación de que tú tienes que haber hecho algo antes en tu vida anterior, en tus reencarnaciones, para poder salir de esto, y lo que vives hoy, el sufrimiento que vives hoy es a causa de la vida pasada. Algo hiciste. En otras religiones, si es que no se cumple entonces al pie de la letra lo que la religión dice, entonces por lo tanto, por eso te vienen estas maldiciones sobre tu vida. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? El tema es mucho más complejo de lo que ustedes creen. Y por eso voy a ir al mundo en la forma de un niño indefenso, en un pesebre hediondo con olor animal, y voy a ir para vivir y estar en medio de ustedes. Me voy a acercar porque Jesús es el Dios que se acerca al dolor y la realidad humana. No se queda ajeno a esto. Filipenses 2, 5, 7 dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Esto era algo incomprensible en las religiones, en las tradiciones griegas, romanas, de que la divinidad se acercara al ser humano. Y de hecho creo que es algo justamente que choca mucho, inclusive hoy en este ambiente secular donde lo divino tiene que ser algo completamente alejado de lo humano. Jesús dice, sabes que en medio de tus dudas, de tus preguntas, de tus sufrimientos, yo me acerco, yo me acerqué, vine a estar en medio de ustedes. La cruz. En la cruz vemos que Jesús es el Dios que decidió cargar con el peso de la humanidad. Él mismo, dice 1 Pedro 2, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Cuando vemos la cruz, podemos justamente comprender de que Jesús no solamente vino en medio nuestro, sino que también cargó con el peso de lo que significaba una realidad y una creación corrompida. Cargó con el peso de nuestras vidas. Podemos justamente ver la cruz y saber de que este Dios no solamente diagnosticó el problema, sino que dijo, ¿sabes qué? Con esta muerte en la cruz, yo estoy llevando el peso que tú estabas llevando. En la muerte en la cruz, Jesucristo está diciendo, yo tomo tu pecado, yo tomo tu incomprensión y la cargo en mis propios hombros. Por eso en la cruz podemos tener esta esperanza de que Jesucristo se hizo cargo de nuestros capítulos inconclusos, de nuestras preguntas abiertas en la vida. Pero Él no solamente se quedó en la cruz, sino que sabemos de que Jesucristo además venció la muerte a través de la resurrección. Y por eso Jesús es el Dios que inaugura la esperanza después de la muerte.
Hay toda una discusión ahí, y lo podemos ver en los evangelios, de aquellos que no creían en la resurrección de los muertos y aquellos que sí creían en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué era esto? Porque en el tiempo anterior los hebreos no creían de que hubiera una vida después de la muerte. Ellos creían en el Hades, ¿no es cierto?, que ahí se quedaban. Pero se empieza a desarrollar justamente esta línea en la cual los fariseos comienzan a decir, no, sí hay vida después de la muerte. Y Jesucristo, justamente, Él dice, efectivamente hay esperanza para este mundo y hay esperanza una vez que nosotros dejamos de existir en esta tierra. Y por eso hay tanta diferencia entre un funeral de una persona que no ha sido creyente y el funeral de una persona que sí ha sido creyente. Porque podemos tener certeza de que cuando nuestra vida termine aquí, que puede ser en cualquier momento, cuando Dios así lo tenga establecido, podemos tener la certeza de que estaremos con Jesucristo si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hay una esperanza que nos sustenta. Y esta esperanza justamente, en este relato de esta historia de Jesucristo, se nos dice que lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino de Dios al Padre luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿cuál es? Es la muerte. No sé si logran comprender la profundidad que hay en este pasaje, porque justamente lo que está hablando es que hay un relato, hay un proceso que el Dios de la historia está llevando adelante. Nos entristecemos, nos sorprendemos muchas veces con la muerte repentina de seres queridos, de amigos, de personas. Pero aquí el pasaje nos dice que el último enemigo en ser vencido va a ser la muerte. Va a haber un momento, y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, en donde todo esto ya va a dejar de existir, el dolor. Pero debemos comprender que estamos en el proceso del relato del plan redentor de Dios, en el cual estamos con procesos que se están iniciando en el ya, cosas que fueron cumplidas a través de la muerte de Cristo, de su resurrección, pero en el todavía no, de muchas otras cosas. Y eso nos aporta esperanza y también nos aporta realidad y nos tiene que traer y fortalecer nuestra fe más allá de la circunstancia de lo que nosotros vivimos. Y eso nos lleva justamente a este cuarto concepto que es el regreso, el retorno de Cristo. Jesús es quien volverá para instaurar un reino en el cual se cerrarán todos los capítulos inconclusos de la vida. Claramente hay cosas que no vamos a lograr comprender en esta tierra, pero hay un momento en el futuro cuando Cristo sacará el velo de nuestros ojos y de nuestra vida. Esto dice Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Mira qué poderoso lo que dice aquí. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nueva todas las cosas. Esta es la esperanza que nos sustenta como creyentes, como discípulos de Jesucristo. Y por eso, cuando nos enfrentamos, mirando hacia atrás en nuestra historia, quizás inclusive mirando hoy en el presente capítulos que no están cerrados, relaciones que están rotas,
situaciones en las cuales no tenemos respuestas. Debemos aferrarnos al relato de Dios en medio de los capítulos inconclusos de la vida. Porque solamente Dios tiene el relato completo de nuestra historia. Y cierro con dos aplicaciones, una personal y una comunitaria. En la personal, ¿qué estás viviendo hoy? ¿Cuál es ese capítulo que está abierto en tu vida? ¿Qué es aquello que recurre de vez en cuando en tus noches? ¿Qué es aquello que te hace levantar una oración como el salmista al cielo, decir, Dios, ¿por qué? Hoy te quiero invitar a que te aferres a la versión de Jesucristo respecto a tu vida. Él es el Dios de la historia. Hay cosas que no vamos a lograr comprender en el aquí y en el ahora. Pero un día podremos ver con claridad. Aférrate a la versión de Dios, de que Él es un Dios que restaura, es un Dios que redime, es un Dios que puede inclusive tener un dolor redentor como el que mostró en la cruz. Aférrate a la versión de Dios. Y una aplicación comunitaria, a nosotros como iglesia. La iglesia es la comunidad que puede acompañar en medio de los capítulos inconclusos de la vida. Hay veces que las personas se acercan a nosotros como cristianos esperando tener respuestas, teniendo, ¿no es cierto?, ¿qué pasos debe seguir? Y nosotros los miramos y muchas veces no tenemos respuesta. Pero sí podemos tener un abrazo, sí podemos tener una oración, sí podemos tener una comida, sí podemos tener una visita, sí podemos tener una compañía que muestre a este Jesucristo que está presente aún en medio del dolor. Por eso es tan importante ir a los funerales, por eso es tan importante estar en las celebraciones, por eso es tan importante acompañar cuando el dolor se hace tan presente. A veces nos pasa algo raro, que cuando vemos mucho dolor no sabemos cómo reaccionar a ese dolor. Y decimos, no, pero ¿por qué? ¿Cómo lo voy a llamar? ¿Cómo lo voy a incomodar? Si es que lo visito, entonces Jesucristo no le importó nada de eso y se hizo carne y vino en medio nuestro para justamente mostrarse como este Dios que estaba presente. Por eso la iglesia puede ser la comunidad que acompaña en medio de los capítulos inconclusos de la vida. ¿Cuáles son aquellas personas alrededor tuyo hoy que tienen capítulos inconclusos en su vida? Ahí tienes una misión, ahí tienes un lugar. No para llegar y proclamar cosas al tuntún, ¿no es cierto? Proclamar cosas sin ningún sentido, sino que simplemente a veces estar en el silencio y acompañar a través de un abrazo, acompañar a través de una llamada, acompañar a través de un gesto práctico en este mundo de capítulos que todavía no están cerrados. Te quiero invitar a que podamos terminar este tiempo proclamando justamente una de las verdades en relación a que si nosotros tenemos esperanza justamente a causa de la obra de Cristo.